Hola Ana, buenos días. Hola. Ana, Ana Burdo es ingeniera electrónica eh, y bueno, tiene una amplia experiencia profesional bueno, en el sector de tanto de atmósferas, sector ATEX como donde está actualmente trabajando. Bueno, pues Ana, ¿a qué te dedicas ahora profesionalmente? No, actualmente, Sintu, no estoy trabajando en las atmósferas ATEX. Estamos, bueno, ahora No, soy no, por cierto. planificadora. Bueno, lo aclaro. Ahora soy planificadora de automatización. Básicamente en la empresa Auditooling Barcelona, que está pues justamente al lado de ¿Automatización? la SEAT. Sí, Automatización da automatización. miedo, ¿no? ¿Cómo es Eh, automatización? ¿Qué dedicas ahí? a ver, la automatización es básicamente la planificación de toda la parte eléctrica de un proyecto. Actualmente, en la empresa donde estoy, forma parte del grupo de Volkswagen y trabajo obviamente en el mundo de lo que es la automoción, ¿no? Como el compañero que termina de realizar también la conferencia. En ¿Cómo es eso? concreto, sí, como Sergi. Yo en concreto estoy en el departamento de ingeniería de chapistería, donde desarrollamos todo lo que es la línea de chapa de los coches del grupo Volkswagen. O Entonces, sea, línea de chapa, esto es, perdona, es sí, estas líneas que se ven en televisión con todos los robots que van que cogen la chapa tal, y exacto, esto, y todo exacto, eso funciona automáticamente. exacto, Y tú lo correcto. planificas. Yo planifico toda la parte Wow. eléctrica. Estoy tanto a nivel diseño eléctrico, que era mi primera, yo entré en esa empresa pues haciendo diseño eléctrico de esa parte, pero también hay la parte de programación, hay la parte de la puesta en marcha y ya finalmente pues el desarrollo de todo el proyecto, que es que funcione, que todo esté en tiempo y que funcione para el cliente, evidentemente. Es una parte muy Esto, grande de lo que es todo el proyecto. parece complicado, ¿eh? Y, no sé, explica un poquito, ¿cómo es un día normal en tu vida laboral? O sea, un día vas al trabajo y tal, ¿qué problemas enfrentas como ingeniera? Porque Bueno, vamos, la verdad es que no todo funciona a primera, o sea, no. y siempre hay pequeñas anécdotas, pequeñas variaciones que bueno, te hacen Ujú, pensar, te hacen, bueno, pues, trabajar como, o mm, sea, pensar como ingeniera. exacto. ¿Cómo es un día normal en tu trabajo? Un día normal es mucho trabajo en equipo, porque no solo la parte eléctrica del proyecto avanzaría sola. Yo necesito mi parte mecánica para que eso se pueda cumplir. Entonces, tengo mucho trabajo en equipo con mis compañeros, tanto mecánicos, simuladores, como los que están desarrollando eléctricamente, porque yo lo que hago es la planificación para que eso funcione. Pero claro, tengo un equipo detrás que está trabajando a nivel del diseño eléctrico, así como a nivel de programación de PLCs, a nivel de programación de robots, para que toda esa línea funcione. Con lo que estoy mucho en contacto tanto en equipo, a nivel de mis compañeros o empresas externas, como contacto con el cliente, porque el cliente es quien nos va dando las directrices para cumplir todos los hitos de ese proyecto y pueden ir variando a la fase del proyecto. Interesante. O sea, al final es un poquito trabajo en equipo, ¿no? O sea, me imagino Es que, totalmente tú trabajo en o equipo. sea, debes de saber tanto mecánica, o sea, tanta mecánica casi como un mecánico, que como un Eh, ingeniero mecánico esté por ahí, ¿no? Entiendo, sí, aunque sí, aunque sí. seas eléctrica, eso seguro, ¿eh? Al final un poquito, pues, se compaginan las cosas y Claro, qué interesante. actualmente es verdad que la mecánica ya no existe sin la electrónica, pero evidentemente la electrónica no puede existir sin esa mecánica. Entonces, es al final un conjunto de las dos cosas. Necesitas saber un poco de mecánica para que fluya más la electrónica. Qué interesante. Y bueno, yo antes he comentado que has trabajado en el mundo ATEX, porque yo te conocí Sí, allí, de hecho. exacto, exacto. Eh, Muy complicado. Eh, entonces, me gustaría un poquito que me explicaras un poquito, pues, qué estudios y qué experiencias han sido necesarias para Ujú. llegar actualmente hasta donde estás. Sí, yo no tenía muy claro qué quería estudiar, como la gran mayoría de gente, supongo que le debe pasar. Entonces, mis primeros estudios fueron ingeniería superior, ingeniería industrial superior, donde estuve 2 años allí,
pero visto que no lograba conseguir el objetivo de esa carrera y con anterioridad yo ya había cursado electrónica en bachillerato y se me daba bastante bien, decidí pues cambiarme de carrera y ir ya directamente a una carrera específica que era Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial. Y la cursé en la UPC, en la Universidad Pública. Entonces, no son mis únicos estudios. He ido haciendo algún máster, he realizado estudios también a nivel industrial, he realizado también el curso de ATEX en mi experiencia laboral. Vas desarrollando diferentes cursos a lo largo de tu trayectoria según en qué empresa estás o según en qué momento de tu vida estás, si lo necesitas o no. También he cursado he realizado algún curso a nivel más específico, por ejemplo, de PLC Siemens, hice un curso entero porque en ese momento pues no estaba en ningún curso, no estaba trabajando y me dediqué a ello. Eso depende del momento. Vale, aquí me gustaría puntualizar, cuando llamamos atmósferas ATEX, decimos atmósferas explosivas. Sí, exacto. Por ejemplo, el último desastre que ocurrió hace un mes, 2 meses, no lo sé, cerca de la Puerta de Toledo, en Madrid, que explotó un edificio que estaba al lado de una residencia de ancianos y tal, y eso fue un claro ejemplo de atmósfera explosiva, ¿no? Que puede ser bien por zona industrial o bien porque es una zona industrial que maneja gases, o bien que se produzca de forma fortuita. En aquel caso, por ejemplo, en el caso de Madrid hace 2 meses, una fuga de gas produjo una atmósfera explosiva. Imagino que se produciría alguna chispa, algo que comenzaría la ignición desde esa atmósfera explosiva y detonó y provocó la explosión con las consecuencias de esto, ¿no? Vale, atmósfera ATEX, ya se ha explicado. Te comentaba más que nada para dentro de electrónica, o sea, dentro del funcionamiento tu trabajo como eléctrica o electrónica, allí cogíais y adaptabais máquinas. Sí, ¿Cómo hacíais esto? sí, mis primeros pasos en el mundo laboral, no precisamente yo salí de la carrera y ya tuve trabajo a nivel industrial, justo al contrario. Yo empecé mis trabajos, pues como todo el mundo, trabajando pues de teleoperadora hasta en el Burger King para sacarme la carrera. Cuando terminé mi especialidad, entré a trabajar en la universidad por consecuencias de esas de la vida, oportunidades, y empecé a trabajar en la universidad, pero no de forma técnica, fue de forma de secretaria, porque así fue un momento puntual de mi vida y era un trabajo de obra y servicio que cuando se finalizó, luego sí que empecé mis pasos en el mundo laboral y empecé como todo el mundo, a través de unas prácticas con la universidad, haciendo en un laboratorio, estaba haciendo unas prácticas porque estaba cursando un máster y a posteriori ya empecé en esta empresa, que es una empresa pequeña en mi pueblo, donde hacen transformaciones. Bueno, una de sus variantes es hacer transformaciones de carretillas elevadoras en atmósferas ATEX, que lo que hacíamos era coger una carretilla, la estudiábamos, cogíamos sus esquemas eléctricos, en mi caso, y aplicábamos toda esa normativa ATEX para que no se produjera esa chispa, porque al final el Exactamente. látex son la combinación de 3 factores, ¿no? Es tener la chispa, tener el aire y tener el combustible. Con eso, como en todos los coches, pues haces chispas y obviamente en una atmósfera explosiva que no necesariamente tiene que ser de gas, puede ser polvo, puede ser Sí, sí. líquido, etcétera. Exacto, podía causar pues esa atmósfera. Ana, has comentado que empezaste en una empresa pequeña, empresa Exacto, yo familiar, empecé. y ahora Sí, estás en una empresa, una multinacional ahora, exacto. Audituring. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo valoras una y cómo valoras otra? Yo valoro positivamente las dos. Para mí, la empresa pequeña me ayudó mucho a espabilarme. O sea, a coger cómo soy laboralmente, ¿no? A poder desarrollar, si no te lo dan todo masticado, como puede ser en una empresa, una multinacional, ¿no? Te lo tienes que crear más tú. En cambio,
Actualmente estoy en una empresa que ya llevo 4 años en este mundo y te dan como unas pautas ya para poder seguir. Evidentemente yo estoy en un grupo grande, que es un grupo Volkswagen, y te dan todo lo que es un paquete de documentación donde tú vas a desarrollar ese material. Entonces, es como un poco más fácil. Pero las dos, para mí, tienes que pasar por las dos, tienes que valorar qué es lo que más te gusta. Una empresa grande donde te lo dan un poco hecho, pero que te lo tienes que ocurrir igualmente, o una empresa pequeña que sí o sí te tendrás que ayudar con el de al lado porque no tienes mucho más y aparte de eso que tendrás que buscarte un poco la vida, ¿no? En ese aspecto. Qué interesante. O sea, al final podríamos decir un poquito que, o sea, todo el camino recorrido, de todo aprendes y todo te Mm, forma y dijéramos que exacto. estás donde estás y tienes un know-how que has ido acumulando con el tiempo, tanto académicamente como profesionalmente. Sí, Es sí, muy interesante, la verdad. eh, Es que, sí, sí. Una preguntita, totalmente. Ana, aquí, actualmente, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te gusta dentro de bueno, de tu actividad profesional? Yo valoro mucho el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es lo que más valoro y lo que más respeto en un trabajo, porque al final un trabajo individual eh, es como muy solitario. Y sí que es verdad que en mi trabajo echo un poco de menos, ahora que estamos más teletrabajando, el Ah, contacto esa es con el otra. compañero, exacto, el contacto con el compañero y ese trabajo en equipo que en 5 segundos en un café te lo está explicando. Y eso se Es que echa en las falta. máquinas de cafés tienen que ser las máquinas más importantes de cualquier empresa, ¿eh? Porque la de ideas Exacto, que se gestionan allí es increíble. O sea, ya los exacto. problemas que se resuelven, tanto de ingeniería como de humanos, de todo, es increíble. Sí que Sí. es verdad esto, sí. Sí, lo bueno de mi trabajo es que es verdad que no hay mucha gente con este perfil de trabajo. Entonces, te puedes crear bastante tu espacio. No hay un patrón realizado que haya venido alguien y te diga, tienes que seguir esta pauta. Es un perfil Ujú. que te encuentras mucho tu hueco. ¿Y qué es lo que menos te gustaría? Perdón, lo que menos te gusta del trabajo este que estás haciendo actualmente o en su día cuando trabajabas en ATEX y tal? ¿Qué es más que dirías, oye, Eh, esto no me... Mm, yo encuentro, no es que no me guste, pero encuentro que es una desventaja en mi trabajo, que es el trabajo que requiere de mucha responsabilidad, porque estás mucho con el contacto con el cliente y contacto con el proveedor y eres un intermediario. Entonces depende mucho de ti cumplir esos hitos. Yo soy una persona muy ordenada, muy responsable. Entonces, esa parte de no cumplir esos hitos, pues me pone un poco más nerviosa. Pero bueno, que es un trabajo que al No. final tienes que tener muy claro con qué proveedor estás trabajando, con quién estás trabajando Ujú. y tienes que ser muy meticuloso. Entonces puede ocasionar alguna desventaja. Más que nada por Bueno. factor de nerviosismo, no llego a ese hito o simplemente que sí, que llego, pero he sudado lo Ujú. mío. Y Y por otro último, una pregunta. factor Sí, pero acá acaba. solo el otro factor que puede ser una desventaja o una ventaja son el tema de los idiomas. Claro, yo estoy en el grupo Volkswagen y el grupo Volkswagen hablan en alemán. Entonces, yo los idiomas, pues, se me dan bastante regular. Entonces, Ya me lo creo. el alemán es muy complicado, Bueno, es es que muy, alemán muy es alemán, complicado. pero Exacto. bueno. Entonces, bueno, es como una pequeña desventaja. ¿Y qué consejos darías a los que nos están viendo ahora mismo, Ana? Yo, mira, A los hay una alumnos que están frase. viéndonos. Sí, hay una frase que una amiga me dijo y me marcó mucho, y es que los cambios siempre son buenos y positivos. Solo esa frase. Siempre todos los cambios son buenos y positivos. Es muy buena Eh, frase, ¿verdad? Sí, sí. yo la empecé a notar cuando, por ejemplo, me cambié de carrera. Yo empecé una carrera que era de 5 años y en 2 años ya decidí que no quería continuar y quería especializarme. Cambié y fue muy positivo para mí porque conseguí esa carrera y conseguí trabajo a partir de esa carrera. Entonces, es mi único consejo casi y no tenerle miedo ni preocuparse por el futuro porque se va a ir, todo va a ir rodado. Al final llegas a alguna parte. Sí.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Aunque vista, por lo que último que me has comentado, también diría que a los chavales que están ahora, pues, segunda bachillerato y tal, que los idiomas también son muy importantes porque, vamos, Sí. tú lo estás sufriendo ahora, la empresa alemana, claro, el inglés por lo Sí. menos es lengua vehicular y luego si sabes alemán, pues muchísimo mejor, ¿no? Ujú. También es muy importante. Pues muy bien, Ana, pues la verdad es que ha sido un placer aquí que estés con nosotros ahora. A vosotros Y por invitarme a las jornadas, que me ha hecho mucha ilusión compartir todo esto con vosotros.